Seguimos con nuestras exposiciones. Ahora contamos con la presencia del doctor Juan Francisco Pintado Mejía. Él es médico asistente del Departamento de Ortopedia y Traumatología y del Servicio de Reemplazos Articulares. Realizó su pregrado y su posgrado en la Universidad Federico Villarreal. Pasa, doctor, por favor. Muy bien, buenos días con todos. Mucho gusto de estar frente a todos ustedes. Es un honor realmente poder representar al Departamento de Traumatología el día de hoy, en representación del jefe del departamento actual, que es el doctor Roger Ibáñez. Yo soy un médico asistente joven, cirujano junior del Departamento de Reemplazos Articulares, formado aquí también en el hospital, en posgrado y actualmente con un contrato por terceros, pero también continuando mi formación en el servicio. Esta charla tiene objetivos muy claros y muy concisos, en donde resaltar las fortalezas del Departamento de Traumatología, es el primer punto. Luego mencionar algunas estadísticas que nosotros hemos podido llevar a cabo en base a un registro que tenemos, que ha sido una iniciativa de los residentes de hace algunos años. Mencionar cuál es la situación actual y también hablar sobre las debilidades que resultan finalmente ser oportunidades para nosotros. Entonces, el Departamento de Traumatología en este hospital consta de 4 grandes servicios en el piso 9. En el piso 9A está el servicio de osteosíntesis, la unidad de columna y la unidad de tobillo. En la unidad de osteosíntesis son básicamente donde se resuelven todas las fracturas. En el 9B está la unidad de rodilla y la unidad de miembro superior y cirugía de mano. En el 9C está la unidad de reemplazos articulares, donde se colocan las prótesis básicamente, y la unidad de tumores musculoesqueléticos. Recientemente se está intentando fundar también la unidad de pelvis y contamos con un servicio de emergencias de ortopedia y traumatología en donde se resuelven las principales urgencias y emergencias del hospital. Entonces aquí gráficamente podemos ver la diversidad de cirugías que se pueden hacer. Contamos con 5 quirófanos, 4 de ellos funcionan prácticamente de lunes a sábado, 12 horas al día, y el quirófano de emergencia en algunas situaciones funciona 24 horas. Entonces, vamos a tratar de mencionar cuáles son las fortalezas que tiene este servicio y creo que deberíamos empezar con la principal fortaleza, que es el personal humano que tenemos en el servicio. Muchos de los cirujanos, que son maestros míos, han hecho pasantías en grandes hospitales alrededor del mundo y quizá esa es una ventaja para los más jóvenes. Aquí hay uno de los centros donde los doctores han podido hacer fellowship, han hecho pasantía. Eso como residentes a nosotros desde el segundo año nos da la oportunidad de tener contacto con grandes personalidades de la especialidad, en donde en congresos o consensos podemos hacer pasantías. En mi caso pude hacer una pasantía en Estados Unidos y en Alemania, ya como asistente también, y creo que para nosotros ser residentes en hospital es una de las principales ventajas, tener toda esta diversidad de médicos que han podido rotar por diversas situaciones alrededor del planeta en realidad. Este es el personal del 9C, ahí vemos al doctor Ibáñez, que es el jefe actual del departamento, los residentes que están actualmente, algunos también, pero que han habido 2 años de pandemia sin residentes. Antes de la pandemia éramos 24 residentes del departamento, ahora son 8, y hoy contamos, después de muchos años, con pasantes, fellowship de otros países del extranjero. Hay como 6 médicos de 5º año de República Dominicana que están haciendo la subespecialidad en este hospital, en unidad de mano, reemplazos articulares, tumores, etcétera. Eso es una situación. Entonces, quizá una de las ventajas que tenemos es que día a día el departamento realiza actividades académicas, discusiones clínicas en las mañanas, en las diversas unidades del departamento. Tenemos muchos de los maestros que son ponentes, presentadores, expositores, incluso organizadores de los consensos o los congresos nacionales e internacionales. Tenemos contacto y discusiones de los casos clínicos más complejos con médicos alrededor de Latinoamérica o incluso en Estados Unidos. Hemos tenido quizá una pequeña ventaja en los últimos años de poder publicar en revistas, cosa que no se podía hacer hace mucho tiempo.
quizá por esta llegada de médicos jóvenes que tienen cierta más interés en la publicación y apoyo a los maestros, que a veces por el tiempo no se pueden dar mucho para esto. Y nuevamente, resaltar el principal potencial que tenemos, que personalmente considero que es los profesionales del servicio. El segundo potencial que tenemos es que en el 2018, justo antes de la pandemia, se consolidó el primer registro de las cirugías que hacíamos. Iniciativa de los cirujanos jóvenes, los residentes, empezamos a registrar una y otra cirugía que se realizaba día a día, y eso ha permitido formar el primer registro de artroplastías en este país, probablemente, y uno de los pocos en Latinoamérica después de Colombia, que estamos prontos a hacer una publicación al respecto, que la estamos desarrollando ahora. Eso es muy simple. En una tabla de Excel empezamos a registrar la identificación de los pacientes, los procedimientos y componentes. Esto se hace ya en Europa, ya los países registros internacionales, europeos o americanos de prótesis, y nos da una gran ventaja, y los datos que les voy a dar a continuación, muchos de ellos son en base a este registro. Entonces, para mencionar que el grupo de edad más común en traumatología son adultos mayores, con un promedio de 68 años, y eso es un punto importante que voy a mencionar al final. Las patologías principalmente que tratamos en el servicio de reemplazos articulares, que es el 9C, son fracturas y artrosis de cadera, artrosis de rodilla y los diversos tipos de fracturas que pueden ser intratrocantéricas o intracapsulares. Este registro también nos permitió poder tener un alcance de cuál era la estancia hospitalaria que nosotros percibíamos en nuestro servicio, y vemos que en el año 2018 la estancia hospitalaria era bastante alta. Esto permitió tomar ciertas medidas en las jefaturas y ampliar salas de emergencia, ampliar quirófanos de emergencia que funcionaban casi las 24 horas del día. Ya casi a finales, digamos, en el 2019, pudimos alcanzar una estancia de aproximadamente 7 a 9 días, lo que se redujo muchísimo, digamos, mejoró muchísimo el funcionamiento del servicio, y eso fue clave. Entonces, este registro permitió tomar ciertas medidas también como residentes, como cirujanos jóvenes y también como jefes. El promedio, como les mencioné justo antes de que la pandemia termine, fue de 22 a casi 10 días. Esto es una tabla de cómo está la situación actualmente en post-COVID. El servicio de traumatología fue un servicio COVID, aunque no lo crean. Pasamos cerca de 1 año y medio, casi todos los cirujanos, entre jóvenes y mayores, haciendo visitas COVID de 24 horas. Hacíamos guardias en las noches, guardias de día. Tuvimos que olvidarnos de toda la parte ósea y empezar a ser clínicos después de muchos años, y creo que lo pudimos resolver y afrontar bien. Quizá fue el único departamento quirúrgico que tomó esta batuta de tener un piso netamente COVID, y eso es algo que siempre nos enorgullece. Entonces, esta es la estancia que actualmente tenemos. Todavía estamos recuperándonos de la pandemia, eso es importante mencionar. Hay cosas que no se han podido recapturar de lo que era antes de la pandemia, como un quirófano que estaba exactamente al costado del tópico de traumatología, donde se podían resolver las principales patologías. Había una sala, que es la sala Cuacaya, que era netamente de traumatología, en donde también podíamos hospitalizar casos de emergencia y manejarlos, tratarlos, completarlos y poder operarse pronto. Esto es un dato interesante, y esto es una de las cosas que vamos a publicar, una de las fortalezas que también tenemos, y es que por año aproximadamente solo en el 9C se resuelven casi 500 prótesis de cadera. Eso es un dato que comparativamente con muchos países, no solo latinoamericanos, sino europeos, es clave. Y quizá nos quedamos cortos cuando hemos hecho este registro. Tenemos un registro de aproximadamente 900 casos de prótesis en 2 años, y eso es básicamente un poco de la estadística que nos permitió tener ese registro de artroplastías. Con eso hemos podido también hacer un seguimiento de más o menos 1 año de cuál es la tasa de complicaciones de las prótesis que se hacen en este hospital. Este hospital tiene como una fortaleza las prótesis y cirugías de alta complejidad. La tasa de complicaciones anuales es de más o menos 2.6%. El promedio en el mundo es de 4 a 5, y eso es una data que es interesante y que probablemente tiene que publicarse en algún momento. La tasa de luxación es de más o menos el 1%,
y eso también es comparativamente a los estándares, digamos, mundiales. Esta es una comparación con una clínica española, se llama Clínica Centro Ortopedia y Traumatología, y en la unidad de artroplastías de cadera el promedio es de 500. Hoy por hoy ya ese promedio en nuestro servicio ya está siendo superado, casi antes de finalizar el año. Entonces, eso es importante resaltar, que en el hospital, aún así, con pandemia y no, vamos a ver unos datos, se continuó haciendo prótesis de cadera, porque las fracturas nunca se detuvieron. Esta es la recuperación post-COVID. Nosotros podemos ver en la tabla de arriba cuáles son el número de cirugías de alta, mediana complejidad, cirugías mayores y menores. Veamos que en el año 2020, que fue básicamente el año del COVID, las cirugías se siguieron realizando. Las fracturas nunca se detuvieron. Hubo casos de COVID, pacientes que tuvimos que amputar, que se realizaron de forma un poco compleja, pero se realizaron. Y hoy por hoy, en las altas complejidades, donde básicamente están los reemplazos articulares, el número antes de que se termine el año, para el 19 de octubre, es de 482. Esto es importante mencionar porque vemos que la tendencia desde en la recuperación post-COVID ha ido en crecimiento. Aquí quería mencionar un artículo que publicó el grupo de Hong Kong. Ellos mencionaron que durante la pandemia, este grupo presentó una reducción de las cirugías de prótesis primarias en el 91%. En nuestro caso, las cirugías se redujeron en un 60% nada más. Es decir, nosotros continuamos realizando prótesis durante las épocas de pandemia, y esto es porque este es un hospital de referencia. No había otro en el servicio de traumatología, se siguieron un cálculo también de esto, y nosotros todavía tenemos durante estos 2 años aproximadamente un acúmulo de 800 pacientes que no han sido operados. Entonces, estos pacientes ya no están esperando entre 6 meses a 2 años, como usualmente lo hacen, sino están esperando 4 años. Y cuando estamos en consulta externa, es lamentable poder ver el estado de estos pacientes que ya debieron haber sido operados, pero por el estado de la pandemia no se realizó. Entonces, ahí va a lo que nosotros tenemos que comentar, que se necesita un plan de acción, no solo de traumatología, sino de todo el departamento quirúrgico para resolver esto, porque esto es un hospital que básicamente resuelve estos problemas de alta complejidad. ¿Cuáles son los retos que nosotros vemos para el futuro? Creo que una de las ventajas que post-COVID se han presentado es que hemos podido adquirir nuevos implantes. Los que hemos podido de repente comparar lo que se utiliza en Estados Unidos o Europa, en ese hospital se usa lo mismo. Son las prótesis de muy buena calidad, quizá de mejor duración, de mejor marca, por decirlo así, y eso es una ventaja para todos los asegurados. Y este año, bueno, a finales del año pasado, han llegado un nuevo implante, que son implantes que hoy están en boga de todos los consensos, congresos y comentarios, estudios de investigación, que son las copas de doble movilidad. Ya en este hospital se vienen colocando aproximadamente 17 copas de doble movilidad, que estamos haciendo un registro. Estas probablemente son las prótesis como del futuro, todavía eso está en estudio, pero ya en este sitio, en este hospital, se están realizando ese tipo de prótesis y eso es muy interesante. Luego, como les mencioné, el grupo de edad de los pacientes de nuestro servicio es básicamente adultos mayores. Los médicos que hemos sido residentes consideramos que nuestro estudio clínico es muy escaso. No en el hecho de que no lo sepamos, sino en tiempo. Vivimos en un quirófano y es importante mencionar que traumatología en algún momento necesita geriatras trabajando para traumatología. Los médicos geriatras deberían tener un lugar y un espacio o de repente complementarse con el manejo de preparación quirúrgica de los pacientes de nuestro servicio. Luego, los problemas actuales, como les mencioné, son la estancia prolongada, un déficit de materiales que existe y la necesidad de turnos quirúrgicos. Y aprovechaba aquí la presencia de todos ustedes para mencionar más o menos lo que nosotros visualizamos en costos. Cuando nosotros hablamos de que la estancia de lo que era antes del COVID y ahora se ha incrementado en aproximadamente 10 días o 13, esto implica costos que bordean los 5 millones de soles. Entonces, este dinero es importantísimo analizar. ¿Por qué? Porque los pacientes se pueden demorar porque faltan
pruebas de orina, o porque faltan riesgos quirúrgicos, o porque tienen complicaciones, o porque básicamente necesitan depósitos de sangre. Todos esos factores están enlenteciendo el proceso que nosotros tenemos, no solamente en preparación quirúrgica, sino en stock de problemas que tenemos. Sería importante, digamos, los ejes que pueden reglamentar esto, se disponga de toda la disposición de materiales quirúrgicos. Muchas veces para un implante se puede esperar alrededor de 1 mes o 2 meses o a veces más tiempo. Y es importantísimo que sepamos todos que muchas de las quejas de los pacientes por no operarse son básicamente por problemas de licitación o por problemas de material que no se disponen en su totalidad. Como les muestro, las cirugías aquí son muchísimas. Entonces, siempre se necesita más material y eso es algo importante y que tiene que ver mucho con costos. ¿Qué soluciones los médicos del servicio del 9C podemos plantear para que estas situaciones problemáticas se resuelvan? Bueno, en cuanto a la estancia prolongada, ya se está planteando la habilitación nuevamente de un quirófano de emergencias que estaba muy cerca al tópico, ya lo hubo antes y no funcionó muy bien. Básicamente porque no se estaba parando de noche, pero creemos que esa fue una de las principales ejes de que nuestra estancia se disminuya. La necesidad de un geriatra en piso, completamente. Eso va a hacer que la preparación quirúrgica de los pacientes sea mucho más óptima, menos complicaciones, etcétera, porque nuestra población es netamente geriátrica. El déficit de los materiales es un problema que se tiene que resolver y que siempre hay que abogar por eso. Este hospital es gigante y necesita muchísimo stock de materiales. Es uno de los principales problemas que tenemos. Y a veces hay muy escasa disponibilidad. Necesidad de turnos quirúrgicos, sí, ya el 9C tiene una sala extra muchos días y el sueño o a futuro, que es lo que todos nosotros en este servicio soñamos, es con la realización de un instituto. Nosotros creemos que el Departamento de Ortopedia y Traumatología en un momento tiene que tener un instituto de traumatología, como en muchos países, y ya hay un plan de acción al respecto y ojalá que se pueda resolver. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pintado, por su gran exposición.